Resolución de triángulos rectángulos. Un triángulo consta de 6 elementos, 3 ángulos y 3 lados. Resolver un triángulo consiste en calcular 3 elementos cuando se conocen los otros 3. Vamos a ver el primer caso, resolución de triángulos rectángulos. En el caso de triángulos rectángulos, como tienen un ángulo recto, solo se necesitan conocer 2 de sus elementos, siempre y cuando uno de ellos sea un lado. Esto nos conduce a los siguientes casos: que se conozcan 2 lados o un lado y un ángulo agudo. Vamos a ver las herramientas para resolver un triángulo rectángulo. Número 1. Teorema de Pitágoras. Este nos dice que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Aquí tenemos un triángulo rectángulo. Como sabemos, es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Los catetos son los lados que forman el ángulo recto y la hipotenusa es el lado que se encuentra enfrente del ángulo de 90 grados, es decir, el más grande. Del teorema de Pitágoras tenemos directamente la fórmula que nos dice el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. De aquí podemos obtener dos fórmulas. Podemos obtener la fórmula para calcular la hipotenusa. Lo que vamos a hacer es sacar la raíz cuadrada a toda la expresión, obteniendo así la fórmula para calcular la hipotenusa en un triángulo rectángulo. Ahora vamos a ver cómo se puede calcular un cateto. Si en la expresión original despejamos uno de los catetos y sacamos la raíz cuadrada a toda la expresión, obtenemos esta fórmula. Otra herramienta para resolver un triángulo rectángulo son las funciones trigonométricas. Una función trigonométrica es una razón obtenida al relacionar dos lados de un triángulo rectángulo. Como vemos aquí en la figura, el cateto opuesto se encuentra enfrente del ángulo del cual vamos a sacar la función trigonométrica. El cateto adyacente está a un lado del ángulo y la hipotenusa es el lado más grande, o el lado que se encuentra enfrente del ángulo recto. Las funciones trigonométricas son seno de b, que es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Coseno de b es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Tangente de b es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Cotangente de b es igual al cateto adyacente entre el cateto opuesto. La secante de b es igual a la hipotenusa entre el cateto adyacente, y la cosecante de b es igual a la hipotenusa entre el cateto opuesto. Las tres primeras funciones trigonométricas son las que vamos a utilizar porque son las que se encuentran en nuestra calculadora. Dos conceptos que debemos conocer para resolver triángulos rectángulos los tenemos aquí en esta figura. Un ángulo de elevación es el ángulo formado por la horizontal y la visual dirigida a un objeto por encima de ésta. Y un ángulo de depresión es el ángulo formado por la horizontal y la visual dirigida a un objeto por debajo de ésta. Vamos a resolver el primer ejemplo. A 33 metros de un árbol, el ángulo de elevación de su cima es de 35 grados. ¿Cuál es la altura del árbol? Vamos a hacer el dibujo. Dice que a 33 metros de un árbol, el ángulo de elevación de su cima es de 35 grados. Nos pregunta cuál es la altura del árbol. Como podemos ver, no podemos utilizar el teorema de Pitágoras, ya que requerimos dos lados y solamente tenemos uno de ellos. Como tenemos un ángulo, podemos utilizar entonces las funciones trigonométricas. Vamos a identificar los lados del triángulo rectángulo. Este es el cateto opuesto. Este es el cateto adyacente y esta es la hipotenusa. Vamos a buscar una función trigonométrica que involucre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Esa es la tangente. Entonces, sustituyendo los datos tenemos tangente de 35 es igual a x, que es el cateto opuesto, entre 33, que es el cateto adyacente. Como vemos, es una expresión que tiene una incógnita. Vamos a despejarla. El 33 que está dividiendo pasa del otro lado multiplicando.
De esta manera queda entonces la expresión. Lo único que tenemos que hacer es meter estos datos en la calculadora. Y la altura del árbol es de 23.10 metros. Vamos a resolver un segundo ejemplo. Se necesita colocar con seguridad una escalera de 6 metros. Si la mayor altura que alcanza en esas condiciones es de 5.3 metros, ¿cuál es el ángulo que forma la escalera con el piso? Vamos a hacer el dibujo. Tenemos una escalera de 6 metros y debe de alcanzar una altura de 5.3 metros. Nos pregunta cuál es el ángulo que forma la escalera con el piso. Como podemos ver, nos está pidiendo el valor de un ángulo. Por lo tanto, vamos a usar una función trigonométrica. Vamos a identificar los elementos del triángulo. Este es el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa. Vamos a buscar una función trigonométrica que involucre el cateto opuesto y la hipotenusa. Esa es la función seno. Sustituyendo los datos, tenemos que el cateto opuesto es 5.3 y la hipotenusa vale 6. Como vamos a encontrar el valor del ángulo, en este caso el ángulo A, debemos de colocar en nuestra calculadora seno a la menos 1. Para eso tenemos que apretar primero en nuestra calculadora Shift y luego seno. Y metemos nuestros datos de esta manera en la calculadora. Haciendo las operaciones, el valor del ángulo debe ser 62.04 grados. Vamos a resolver el último ejemplo. La cara frontal de una tienda de campaña es un triángulo isósceles cuya base mide 2.40 metros y cada uno de los lados iguales 2 metros. ¿Cuál es la altura de la tienda de campaña? Vamos a hacer el dibujo. Tenemos que la base es de 2.40 metros y los lados iguales de 2 metros. Nos pregunta cuál es la altura de la tienda de campaña. Como podemos ver, contamos con los lados, así que vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Para esto necesitamos primero identificar el triángulo rectángulo. Aquí lo tenemos. La hipotenusa vale 2 metros. La base mide 2.40, así que este cateto mide 1.20, es decir, la mitad. Y el cateto que nos están pidiendo es este, que es X. Así que vamos a utilizar la fórmula para calcular un cateto. Sustituyendo los datos, la hipotenusa vale 2 metros, hay que elevarla al cuadrado, y le debemos de restar el otro cateto al cuadrado, que es 1.20. Efectuando las operaciones, 2 al cuadrado es 4, y 1.20 al cuadrado es 1.44. Haciendo la resta, nos da 2.56, y la raíz cuadrada de 2.56 es 1.60. Es decir, la altura de la tienda de campaña es 1.60 metros.